del tercer bloque, que tiene que ver con los trastornos generales de crecimiento, desarrollo y configuración. El tercer bloque es de los más cortos en este tema y el de neoplasia, sería la y allí culminaríamos lo que es el contenido programático teórico de la carga. Entonces vamos a ver el día de hoy todo lo que son las alteraciones o los trastornos del crecimiento y del desarrollo. Cuando hablamos de alteraciones del crecimiento, nos referimos a un conjunto de alteraciones que pueden deberse o que pueden producirse, mejor dicho, ya sea antes del nacimiento, es decir, en etapa embrionaria o en etapa fetal, o posterior al nacimiento. En este caso puede haber crecimiento deficiente de algún órgano, de algún tejido, un patrón anormal del crecimiento, es decir, durante la fase de formación, ya sea fase embrionaria o fase fetal, o por el contrario, un crecimiento excesivo de un órgano o un tejido. Entonces, la mañana de hoy lo que vamos a ver es cuáles son esos crecimientos deficientes, qué características tienen esos crecimientos, dónde se pueden dar, igualmente, cuáles son estos patrones anormales de crecimiento que normalmente se dan antes del nacimiento, cómo son sus características y el crecimiento excesivo que también vamos a estudiar cada una de las características que se observan en estos tejidos. Ya como les había adelantado en las clases anteriores, estos tipos de crecimiento deficiente o crecimiento excesivo se da como un mecanismo de la célula por adaptarse ante una situación estresante o ante el ataque de algún agente etiológico. Esto va a hacer entonces que ese órgano del tejido disminuya su crecimiento o por el contrario lo aumente, porque está tratando de sobrevivir o está tratando de soportar la acción de un agente lesivo, una situación estresante o cualquier otra situación. Estas condiciones pueden resultar de disturbios durante el desarrollo embrionario, el crecimiento prenatal o la vida postnatal, lo que les decía, puede ser que el individuo nazca con alguna malformación o nazca con alguna alteración en su crecimiento en algún órgano o tejido específico. A veces es compatible con la vida, a veces se interrumpe la gestación y hay reabsorción o aborto dependiendo de la etapa en que se encuentra. O por el contrario, en la vida postnatal, que sería lo del crecimiento deficiente o el crecimiento excesivo, que como les dije, es una respuesta del mismo individuo, sí, para tratar de soportar o para tratar de mantenerse, digamos, viable ante el ataque de una situación, ante el ataque de un agente etiológico o de una situación estresante. Entonces, estos procesos de adaptación provocan alteraciones en lo que es la morfología de la célula, hay cambios también a nivel metabólico. Esto va a permitir o va a provocar que esa célula aumente su tamaño, disminuya su tamaño o por el contrario haya una alteración en lo que es la formación de esa célula. Y por lo tanto, eso va a provocar desde el punto de vista macro, va a provocar una alteración en el volumen del tejido o del órgano. Vamos a ver entonces órganos que pueden ser muy grandes, si lo comparamos con el tamaño original. Vamos a ver órganos que pueden ser muy pequeños si lo comparamos con el órgano original o simplemente la ausencia de ese órgano. Y dependiendo del órgano se puede decir que es o no compatible con la vida. Por ejemplo, si hay una alteración en la formación de un riñón, puede estar el otro riñón, entonces se mantiene viable lo que es la gestación. Por el contrario, si hay alteración, por ejemplo, en la formación del tubo neural, lo que va a hacer el sistema nervioso central, ahí se interrumpe la gestación. Todo va a depender del órgano o el tejido que esté afectado. Los procesos de adaptación celular se transforman en procesos de adaptación orgánica a través de crecimiento, tamaño y diferenciación, bases de muchos de los procesos patológicos, lo que hablamos de hipertrofia, de atrofia, metaplasia, hiperplasia, que es lo que vamos a ver en la mañana de hoy. Esto es importante conocerlo desde ya,
porque es la nomenclatura de cada uno de los términos que hacen referencia a esas alteraciones del crecimiento. Cuando vemos que está el prefijo a antes de la palabra, el prefijo, hablamos de ausencia. Cuando vemos que está génesis como, normalmente se usa como sufijo, habla de origen o formación. Plasia habla de crecimiento o desarrollo. Trofo habla de nutrición. Hipo habla por debajo de lo normal. Hiper habla por encima de lo normal. Dis quiere decir desorden. Neo de nuevo. Di o bi de doble. Y múltiple cuando se hace referencia a más de uno. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de hipoplasia, quiere decir un crecimiento por debajo de lo normal. Cuando hablamos de hiperplasia, hablamos de un crecimiento por encima de lo normal. Agenesia, ausencia en el origen o formación de un órgano. Y así cada uno de esos términos, de esa nomenclatura que es importante conocer. Básicamente esto es lo que vamos a ver hoy. Son este conjunto de alteraciones que vamos a ver la mañana de hoy. Tenemos, por ejemplo, acá un conjunto de células normales en cuanto a su tamaño. En este caso vemos que hay atrofia cuando la célula disminuye considerablemente su tamaño si lo comparamos con la célula normal. Hablamos de hipertrofia cuando, por el contrario, la célula aumenta su tamaño en comparación con la célula normal. De hiperplasia cuando hay incremento en el número de células. Aquí hay 4 y en ese mismo espacio acá hay 7. Hablamos de metaplasia cuando hay este crecimiento exagerado y en forma de capas. Y hablamos de displasia cuando hay un completo desorden en lo que es el crecimiento, la formación y el tamaño de la célula. En cuanto a las patologías congénitas son todas aquellas con las cuales el individuo nace, es decir, son alteraciones que ocurren durante la etapa embrionaria o durante la etapa fetal. En este caso las podemos clasificar como dismorfogénesis, específicamente organogénesis, que son alteraciones en la formación de los órganos. Pueden ser embriopatías o fetopatías dependiendo de la fase en la cual ocurre. Si ocurren en alteraciones durante la formación de órganos durante la etapa embrionaria, hablamos de embriopatía, y si esas alteraciones en la formación de los órganos ocurren durante la etapa fetal, hablamos de fetopatía. Anormalidades citogénicas desde el punto de vista de los cromosomas pueden ser unigénicas cuando hace referencia o está alterado un solo gen, o poligénicas cuando está alterado más de uno. Alteraciones del crecimiento y desarrollo, ya una vez que el individuo ha nacido, pueden darse durante la lactancia y durante la juventud, o es decir, por nacimiento. Y la teratología tiene que ver con el estudio o la ciencia que se encarga del estudio de todas estas alteraciones, todas esas malformaciones. Yo hablaba de etapa embrionaria y etapa fetal. Cuando es embrionaria hasta cuando es fetal va a depender de la especie. Por ejemplo, bovino, la etapa embrionaria va desde el día 4 al día 45 y la etapa fetal desde el día 45 hasta el parto. Entonces, todas aquellas alteraciones en la formación de órganos que ocurren entre el día 4 y el día 45 son embriopatías. Y si ocurren del día 45 en adelante hasta el parto, son fetopatías. Esto es en bovino. En el caso de ovinos, va desde el día 4 al día 34. En la etapa embrionaria y la etapa fetal desde el día 34 en adelante. En el caso de cerdos va desde el día 3 hasta el día 30, y en la etapa fetal desde el día 30 hasta el parto, y en equinos va desde el día 5 al día 60, y la etapa fetal va del día 60 en adelante. Todo va a depender del momento en que ocurra esa alteración. Siguiendo con las patologías congénitas, ¿cuáles son los principales agentes etiológicos que pueden provocar esas alteraciones o esas malformaciones congénitas en estos individuos? Hay varios agentes o varios factores. Tenemos factores endógenos que tienen que ver en menor cantidad, menos del 1%, con factores uterinos en cuanto al mantenimiento de esa gestación por alteraciones en lo que es
digamos desde el punto de vista del ambiente uterino como tal. Y factores metabólicos maternales que tienen que ver mucho con factores, por ejemplo, en cuanto a lo que tiene que ver con hormonas, niveles hormonales, sobre todo de progesterona, que son los que mantienen la gestación de manera viable. Hay factores exógenos que son los más conocidos, físicos, químicos, biológicos. Hay algunas drogas que provocan alteraciones, que son teratogénicas, que provocan malformaciones en el embrión o en el feto. Infecciones perinatales que incluso pueden provocar reabsorción o aborto. Radiaciones, por supuesto, que van a provocar alteraciones o malformaciones. Hablamos también de factores predisponentes, tienen que ver con la etapa en que se encuentre la gestación, si está en etapa embrionaria o si está en etapa fetal. Hay ciertos fármacos y drogas que son seguros usar en etapa embrionaria, pero no son seguros en etapa fetal y viceversa. Hay fármacos, hay drogas que se pueden usar en etapa fetal, pero no se pueden usar en etapa embrionaria. Igualmente hay infecciones que pueden provocar la muerte del feto si ataca en etapa fetal, o la muerte del embrión si se encuentra en etapa embrionaria, pero no afecta en etapa viceversa, no afecta las enfermedades que afectan al embrión no afectan al feto, y las que afectan al feto no afectan al embrión. Entonces, todo va a depender de la etapa en que se encuentra la gestación. Teratógenos son todas aquellas sustancias que tienen la capacidad de provocar alteraciones o de provocar malformaciones en ese embrión, en ese feto. Va a depender, por supuesto, de la dosis. Mientras mayor sea la dosis de esa sustancia o de ese agente teratogénico, pues la probabilidad de causar malformaciones va a ser mayor. Puede ser que el individuo nazca vivo, nazca viable con una malformación y se desarrolle así el resto de su vida. Puede ser que la gestación se interrumpa y haya reabsorción, puede ser una reabsorción fetal, o puede ser un aborto, o puede ser que el individuo nazca con una alteración en la función y el crecimiento del órgano afectado. No es lo mismo un individuo con 2 riñones que con un riñón. Entonces ya ahí lo que es la función renal, por supuesto, se va a ver disminuida. Perfecto. ¿Y ese resultado es al azar? ¿O hay algo que determina, o este va a nacer, pero se va a morir, esto va a nacer? ¿Qué cosa? Esos resultados. Si muerte o malformación. Todo va a depender de eso. Por ejemplo, si es de las sustancias teratogénicas, ¿qué sustancia es? Hay unas que pueden provocarte malformaciones, por decirte, en un brazo, a la humana, en una pierna, y el individuo va a nacer con alteración. ¿Entendéis? Hay otras sustancias que no, que atacan directamente el sistema nervioso central, se va a interrumpir la gestación. Hay fármacos también que te pueden provocar abortos directamente, hay otros que no, que te pueden provocar alteraciones en la formación de algún tejido, de un órgano. Todo va a depender, por ejemplo, de qué de la sustancia teratógena ataque, de qué sustancia, de qué fármaco ataque y se ataque en etapa embrionaria o fetal. Y, por ejemplo, acá, si son infecciones, qué tipo de agente infeccioso te va a atacar. Hay unos que simplemente provocan alteraciones sobre todo se ve mucho en bovinos, a nivel del sistema nervioso, otros que simplemente provocan abortos, por ejemplo la diarrea viral bovina. Entonces va a depender de qué agente esté atacando o esté afectando la gestación. Los trastornos de origen y el desarrollo lo vamos a clasificar como congénitos y postnatales. En el caso del congénito, ya les decía que son todos aquellos trastornos que ocurren antes del nacimiento. Vamos a ver entonces que son alteraciones que pueden llevarse a cabo durante la etapa embrionaria o durante la etapa fetal. Aquí vamos a ver agenesia, aplasia, atresia e hipoplasia, que es lo que vamos a desarrollar. Cada una de ellas vamos a desarrollar la mañana. Siguiendo la nomenclatura que les dije, ¿qué sería agenesia? Ausencia del crecimiento. ¿Qué sería aplasia? Bueno, aquí no es ausencia del crecimiento, ausencia de la formación. Y aquí es ausencia del crecimiento. Aquí está formado, pero no crece. Aquí no se forma. A13, que no es un término que vimos, es cuando un órgano tubular se encuentra sellado, eso lo vamos a ver más adelante, no hay salida.
Hipoplasia. Disminución de crecimiento. Crecimiento disminuido. Crecimiento disminuido, crecimiento por debajo de lo normal. Entonces empezamos con las dos primeras alteraciones congénitas, que son agenesia y aplasia. Ya ustedes lo adelantaron. Agenesia es la ausencia de una estructura orgánica debido a que no existe esbozo embrionario. Fíjense que aquí durante la fase embrionaria no se formó ese esbozo, esa estructura primordial que va a dar origen al órgano. Por tanto, al no existir ese esbozo embrionario, va a haber una completa ausencia del órgano. Entonces, agenesia porque hay ausencia en la formación de ese esbozo embrionario. Es frecuente en órganos pares. En caso de órganos vitales no continúa la preñez y hay un aborto o reabsorción. Puede haber una agenesia renal que forma un solo riñón y el otro no, y eso sí puede ser compatible con la vida, y la gestación se sigue. Pero por ejemplo, si hay una agenesia a nivel del tubo neural, a nivel del sistema nervioso central, ahí sí hay una interrupción de esa preñez y un aborto o reabsorción fetal. Y en el caso de animales, profesor, que nacen anencefálicos, o sea, no desarrollan el sistema nervioso, ¿cómo no fueron abortados antes? ¿Cómo que? O sea, ¿por qué no fueron abortados antes? Sino que nacen y obviamente mueren. O sea, ya no tienen los nutrientes de la madre, el oxígeno. Sí, porque ahí no hay agenesia, sino hay aplasia. Ahí está el esbozo embrionario, el sistema nervioso se desarrolló, pero no llegó al tamaño adecuado. Entonces, lo mantiene vivo, digamos así, lo mantiene vivo su madre, porque la madre es la que lo está, digamos, nutriendo, es la que lo está manteniendo. Pero ya al momento de nacer, cuando ya pierde ese contacto con la madre, dura muy poco tiempo después de la aplasia. Entonces, aquí si hay un esbozo embrionario, es decir, si está esa estructura primordial o esa estructura que va a dar origen a un órgano, un tejido, pero su desarrollo es, no hay desarrollo, o el desarrollo es parcial. Entonces, lo que vamos a ver es una microestructura. Por ejemplo, aplasia renal, que es relativamente usual en gatos, en terneros y en perros, se forma un riñón y el otro riñón es pequeñito, una estructura muy pequeña, o sea, visible microscópicamente incluso. No hay capacidad para formar tejidos que requieren ser reemplazados continuamente, como en el caso de los elementos celulares de la médula ósea se conocen como anemia plástica. Entonces, en este caso hablamos de una anemia plástica porque la médula ósea es incapaz de producir glóbulos rojos, y al no estar produciendo glóbulos rojos se va a generar obviamente una anemia y se conoce como aplástica porque es la incapacidad de la médula ósea para producir esos glóbulos rojos. Entonces tenemos esto que sería el esbozo embrionario. Este esbozo embrionario en el transcurso del desarrollo de la gestación no cambia de tamaño, sino que se mantiene desde del mismo tamaño en el cual se originó. Entonces fíjense que el tamaño esperado era este círculo y el tamaño real apenas fue este, que es del mismo tamaño del esbozo embrionario. Y en ese caso hablamos de una aplasia, porque existe el esbozo embrionario pero no se desarrolló. Si no existiese ese esbozo embrionario, hablamos de agenesia. Y en el caso de la hipoplasia, está el esbozo embrionario, este es el tamaño esperado, que sería el círculo este, y el tamaño real fue este. Es más grande que el esbozo embrionario, pero no alcanza el tamaño esperado. Entonces ahí hablamos de un crecimiento deficiente por debajo de lo normal, es decir, de una hipoplasia. Acá tenemos un ejemplo de agenesia, lo que se conoce como amelia anterior, que es esa ausencia completa de miembros anteriores. Y amelia posterior, que es la ausencia completa de estos miembros posteriores. Fíjense que en este caso ese animalito nació vivo. Resumiendo entonces, hablamos de agenesia cuando hay ausencia del esbozo embrionario, o sea, nada, no hay ningún esbozo. Hablamos de aplasia cuando está ese esbozo embrionario pero no se desarrolla, sino que se mantiene y en el punto, digamos, de una manera visual microscópica porque no llega ni siquiera a crecer. Hablamos de una hipoplasia cuando hay esbozo embrionario y ese órgano crece pero no alcanza el tamaño normal. Una estructura, ahí sí es visible macroscópicamente, pero es mucho más pequeña. Por ejemplo, acá hablamos de agenesia renal unilateral. Fíjense que aquí en la flecha nada más se señala un riñón y acá donde debería estar el otro riñón no hay nada.
hay una agenesia renal unilateral porque solamente falta un riñón, solo se formó el otro páramo. La hipoplasia, entonces ya les decía, es un órgano igual en aspecto al órgano normal, pero más pequeño en tamaño. Es decir, está el esbozo embrionario, crece, pero no alcanza el tamaño esperado, el tamaño normal. En órganos formados, estos no alcanzan su tamaño fisiológico, por supuesto, un órgano más pequeño no va a tener una función como la debería tener un órgano de tamaño normal, su función se va a ver reducida. Por ejemplo, hipoplasia del cerebelo en caso de virus de diarrea viral bovina o de virus de panleucopenia felina, que cuando ataca durante la etapa de gestación. También pueden verse afectados riñones y testículos. Estas alteraciones causan enfermedades y dependiendo de la pérdida funcional y del órgano puede afectar la vida del animal. Por ejemplo, en el caso de la diarrea viral bovina, esos animales nacen y al poco tiempo mueren. Esto es una hipoplasia unilateral izquierda. Esto es de un gato. Fíjense el tamaño de este riñón que está acá en comparación con el otro órgano, el órgano acá. En cuanto al tamaño, una estructura muy parecida, pero disminuida en cuanto al tamaño y obviamente también disminuida en cuanto a la función. Hipoplasia cerebelosa, comparemos este cerebelo que está aquí con este que está acá, donde visiblemente se hace o se encuentra mucho más pequeño. Hipoplasia del testículo derecho. Fíjense que acá tenemos el testículo normal, de tamaño normal, y lo comparamos con el otro testículo, que sería el testículo derecho, donde la estructura es mucho más pequeña. Fíjense aquí algo que es importante destacar. ¿Qué estructura es esta? María. El epidídimo. Fíjense que el epidídimo sí tiene un crecimiento normal, que nada más afectó lo que fue el crecimiento del testículo. Hipoplasia del páncreas, acá donde debería estar el páncreas, lo que se ve apenas son unos pequeños vestigios de lo que debería ser el páncreas. Porque cuando recuerden en la necropsia que todo esto era páncreas, apenas se ve por aquí unos pequeños vestigios. La atresia, que es la otra anomalía, es una forma particular de agenesia porque hay ausencia. ¿Qué significa la ausencia, valga la redundancia, de esa abertura natural? Es decir, cuando hay un órgano tubular y en ese órgano no hay la abertura natural. Por ejemplo, una atresia de la vía biliar, es decir, que está el conducto biliar pero no hay salida, está sellado. Atresia de colon o del ano, igualmente está la estructura del tubo, pero está sellado, no tiene salida. Los cuales pueden ser totales o pueden ser parciales. O sea, esa ausencia de abertura puede ser total o puede ser parcial. Por ejemplo, acá tenemos una foto de una atresia anal en un cerdo. Fíjense que hay acá ausencia de lo que es el ano. Igual acá está sellado, se ve completamente sellado. Solamente en ese caso se ve lo que es la boca. Ahí como ese animal llegó a ese peso. ¿Por qué creen ustedes que ese animal creció y se desarrolló? Porque defeca por la vulva. Correcto, defeca por la vulva. Una comunicación entre el ano y la vulva y defecaba por la vulva. Todo eso era, o lo que acabamos de ver, lo que es la agenesia, la aplasia, la hipoplasia y la atresia son anormalidades o anomalías congénitas que se daban durante el desarrollo embrionario fetal. Ahora vamos a ver lo que son las anomalías adquiridas, que tienen que ver con alteraciones en el crecimiento postnatal, o sea, alteraciones que se dan luego del nacimiento por una situación estresante o por la acción de algún agente etiológico que genere una alteración en el crecimiento del órgano. Esos crecimientos o esas anomalías adquiridas pueden ser regresivas, es decir, cuando hay una disminución en el crecimiento una disminución en el tamaño del órgano, en ese caso hablamos de atrofia, o puede ser progresivo, es decir, que aumenta de tamaño, puede ser por una hipertrofia, por una hiperplasia o por una metaplasia. Vamos a ver, voy a desarrollar
a continuación cada uno de ellos. Empezamos con la atrofia, que es la disminución del volumen o involución de células y tejidos de un órgano desarrollado. Para que se muestre el proceso atrófico, las estructuras deben haber llegado a su estado adulto. Es decir, ¿cómo diferenciamos una atrofia de una hipoplasia si vamos a ver un órgano de igualmente pequeño? Bueno, porque en la atrofia el órgano llega a su tamaño normal, se desarrolla normalmente y posteriormente en alguna etapa de la vida el órgano regresiona o disminuye su tamaño, bien sea por pérdida en el número de células o pérdida en el tamaño de la célula. En el caso de la hipoplasia, el órgano nunca va a llegar al tamaño normal o al tamaño esperado, sino que siempre desde el nacimiento va a ser pequeño. Macroscópicamente el órgano se aprecia más pequeño, la cápsula va a ser más gruesa y puede ser de tipo fisiológico o patológico. En el caso del patológico, ya les dije, puede ser que haya una atrofia por disminución en el número de células, o en el caso de la cualitativa, hay una disminución del órgano porque hay una disminución en el tamaño de la célula. La atrofia puede ser, desde el punto de vista patológico, numérica, porque hay una disminución en el órgano producto de una disminución en el número de células, o cualitativa porque hay una disminución en el tamaño del órgano producto de una disminución en el tamaño de sus células. Para distinguir una atrofia de una hipoplasia tienes que conocer la historia del paciente. O sea, si tú tienes un órgano atrófico y un hipoplásico, así a simple vista es difícil. Tienen que conocer la historia. ¿Qué puede provocar, desde el punto de vista patológico, qué puede provocar esa atrofia? La más común, la más, digamos, la más visual o la que mayormente encontramos es la nutricional. Al haber, por supuesto, una escasa alimentación, una dieta mal balanceada, deficiente en proteínas sobre todo, o en una alteración por absorber esos nutrientes, vamos a ver que esos órganos, al dejar de recibir esa alimentación o esa nutrición, van a disminuir, por supuesto, de tamaño. En este caso va a aumentar el consumo de tejido adiposo para tratar de buscar nuevas fuentes de energía. Una vez que ya se ha consumido el tejido adiposo, se busca consumir las proteínas para tratar otra vez de buscar nuevas fuentes de energía, y esto va a provocar una disminución del tejido muscular y todos los órganos van a sufrir alteraciones metabólicas. Por lo tanto, vamos a ver en este caso una atrofia del tejido muscular, porque el tejido muscular ha sido consumido en busca de energía producto de esa falla en la alimentación que no está proveyendo al individuo de esa nutrición. Por pérdida de riego sanguíneo, ya eso lo vimos en la clase de muerte celular, si no hay un aporte sanguíneo, un aporte de oxígeno a ese órgano, a ese tejido, por supuesto, ese órgano o ese tejido va a morir. Vamos a ver una necrosis y una disminución en el tamaño de la célula y por tanto en el tamaño del órgano. Por desuso, por inmovilización, sobre todo atrofia muscular o por falta del suministro de hormonas en órganos específicos. Esto ocurre mucho, por ejemplo, en personas cuando tienen una fractura, que se moviliza un miembro, que sea una pierna o un brazo. Cuando van a retirar del yeso la fédula, que se compara un miembro con el otro, se ve visiblemente más pequeño. Eso se da producto de esa inmovilización o ese desuso que genera ese tipo de atrofia. Por patologías en glándulas endocrinas, se produce atrofia de órganos que dependen de la secreción hormonal. Si esos órganos que dependen de secreción hormonal dejan de ser estimulados por esas hormonas en específico, ese órgano va a tener una disminución en su tamaño. Por ejemplo, en el caso de la atrofia testicular por hipopituitarismo, al dejar el testículo de ser estimulado, porque hay una alteración en la pituitaria, tanto de bajo hipo de su funcionamiento, que esos testículos, al dejar de recibir esa estimulación hormonal, van a disminuir su tamaño. Esto también ocurre mucho con las personas que se inyectan anabólicos esteroideos. Se están introduciendo en el cuerpo hormonas por vías exógenas. Entonces, ¿qué ocurre allí? Básicamente hay un hipopituitarismo, la pituitaria deja de producir o deja de estimular a ese testículo porque se está introduciendo por vía exógena la hormona. Entonces, al dejar de introducirse por vía exógena la hormona,
ya la pituitaria no responde o el funcionamiento de la pituitaria se ve disminuido, porque la pituitaria básicamente lo que dice es: no voy a estimular al testículo porque está recibiendo estimulación exógena, ¿no? O estimulación por otra parte. Entonces ya no va a recibir ni estimulación exógena porque ya se dejó de colocar anabólicos esteroides, y tampoco va a recibir estimulación por parte de la pituitaria. Entonces, ¿qué va a ocurrir allí? Que el testículo, al no ser estimulado ni por vía exógena ni por vía endógena, va a disminuir su tamaño. Y al disminuir su tamaño, disminuye también la producción de testosterona, y al disminuir la producción de testosterona, puede ser que incrementen los niveles de estrógeno. Falta de inervación, que es la otra causa, se produce necrosis de las células musculares, que provocan atrofia cualitativa por pérdida del sarcoplasma. De igual manera, al haber fallas o falta en la inervación, el músculo va a disminuir considerablemente su tamaño. ¿La atrofia es reversible? ¿De qué? La atrofia, por ejemplo, muscular. O Sí. lo que usan anabólicos. Sí, es reversible. Causas patológicas de atrofia. La otra es la presión. Cuando se ejerce una presión sobre un tejido o un órgano, se produce atrofia. Primero es cualitativa, es decir, en el tamaño de la célula, que va a disminuir. Y si se mantiene esa presión, se hace numérico. Es decir, comienzan a morir las células de ese órgano tejido. Un ejemplo de esa atrofia por presión son las neoplasias que afectan al tejido vecino o por invasión. Cuando hay una neoplasia que está creciendo y sigue creciendo y creciendo y creciendo, comienza a presionar o a empujar a los tejidos vecinos, y esos tejidos vecinos que están siendo empujados, que están siendo afectados, van a disminuir considerablemente su tamaño. Por ejemplo, acá tenemos una atrofia de la corteza cerebral por compresión debido a la existencia de un quiste. Todo esto que vemos aquí es el quiste. Creció, fue empujando el cerebro, y apenas del cerebro queda esto que vemos por aquí. Hay una atrofia cerebral completa o casi completa debido a ese quiste parasitario que creció y fue empujando y fue comprometiendo el crecimiento del cerebro. Todos esos eran causas patológicas. Ahora vamos a ver cuáles son las causas fisiológicas de la atrofia. Tienen que ver sobre todo con la edad del individuo, o en el caso de la hembra, con la etapa en que se encuentre, si se está en etapa de lactación, etapa de gestación. Tiene que ver mucho con la edad también, con la preñez y con la lactancia. Hablamos de atrofia grasa cuando las células perdidas son reemplazadas por tejido adiposo. En ese caso, hablamos de una atrofia grasa que comúnmente se ve en casos de inanición, individuos que son sometidos a o que son privados de alimentación, y en ellos se genera una atrofia grasa. Atrofia fibrosa, donde hay proliferación de tejido fibroso. Atrofia parda, donde hay sustitución de tejido, o la sustitución de tejido, mejor dicho, se acompaña de un pigmento que ya también lo vimos o lo vieron en la clase del trastorno del metabolismo. La atrofia mucoideo serosa, donde la grasa es sustituida por tejido mucinoso o tejido mixomatoso o tejido mucoso. Entonces aquí hay atrofia porque se sustituye el tejido original por grasa, por tejido fibroso o por tejido mucoide. Al sustituir la grasa, el tejido fibroso o el tejido mucoide, al sustituir el tejido original, por supuesto, eso va a generar una disminución en el tamaño del órgano y en la función también. En el caso de la atrofia, ya les dije entonces que va a depender de la edad sobre todo. Puede ser una atrofia fisiológica senil, comúnmente observado en la mayoría de las especies. Hay una atrofia normal, si lo vemos en personas, que es lo más común. Vemos que en personas hay una atrofia muscular. Esas personas de edad avanzada, su musculatura es muy, en comparación con una persona más joven, su musculatura se va a ver o se ve reducida por producto de la edad. O una atrofia fisiológica por involución, por ejemplo. Me da ejemplos de atrofia fisiológica por involución. ¿Qué estructura disminuye su tamaño? El cerebro mío, Ay,
el timo, por ejemplo, a medida que el individuo va creciendo, el timo disminuye su tamaño. La bolsa de Fabricio. Tiene que ver también con, en el caso de la hembra, la etapa en que se encuentre. Hay una, digamos, una disminución en el crecimiento, pero es producto de una situación en específico que se da normalmente. Patológica, al decir fisiológica, se refiere a que no es ninguna alteración o que va a generar o que va a provocar consecuencias clínicas en el individuo. Desde el punto de vista patológico, ya les hablaba, simple, volumétrica, cualitativa. Si se ve afectado el número de células, hablamos de volumétrica. Si está afectado el tamaño de la célula, hablamos de cualitativa. Numérica o cuantitativa. Ex vacuo o pseudohipertrofia, donde hay una disminución de células por sustitución de tejido adiposo conjuntivo, lo que les decía, se sustituye el tejido original por tejido graso, por tejido fibroso, por tejido mucoso, por disminución en la cantidad de trabajo, es decir, por inactividad, el ejemplo que daba de la férula, del yeso, de enervación, cuando hay una falla en la estimulación nerviosa en un músculo, este también va a disminuir su tono y va a disminuir su tamaño. Disminución del aporte sanguíneo, al dejar ese tejido o esas células de recibir oxígeno, también obviamente mueren y disminuye el tamaño del órgano. Por nutrición insuficiente, lo que les decía, hay una falla en la nutrición del animal y comienzan a consumirse todas sus reservas. Y esto genera atrofia a nivel muscular también y en general de los órganos. Pérdida de la estimulación endocrina y por agotamiento. Por agotamiento es cuando un órgano está constante, sobre todo mucho en tejido muscular. Cuando un órgano está sometido constantemente a una actividad física, llega un momento en que por agotamiento el órgano, o el músculo en este caso, disminuye su tamaño. La atrofia fisiológica o involución, bueno, ya ustedes lo decían, involución del timo, a medida que el individuo va creciendo, el timo disminuye su tamaño, es algo normal. Vasos umbilicales y vasos uterinos posparto van a regresionar o van a hacerse más pequeños porque ya no hay una gestación que mantener y por tanto el suministro de sangre al útero no tiene que ser tanto. Entonces esos vasos disminuyen o regresan nuevamente a su tamaño original. Atrofia senil, ya les decía, a nivel de la musculatura esquelética, a nivel del sistema nervioso central, a nivel cardíaco, a nivel de la piel, incluso la piel se hace más fina. Atrofia senil de gónadas y cerebros en el perro. Atrofia senil de la próstata, similar a la que se produce en castración, se va a ver el parénquima esclerótico con falta de trabéculos. Eso es si no hay ninguna alteración patológica, digamos. La atrofia simple tiene que ver entonces con una disminución en el volumen de un tejido u órgano por una disminución en el volumen de las células. Si las células se hacen más pequeñas, el órgano por tanto se va a hacer también más pequeño. Numérica, cuando el número de células se ve disminuido. Si disminuye el número de células de un órgano, por supuesto que ese órgano también va a disminuir su tamaño. Atrofia por inactividad, observada en musculatura esquelética, en caso de tratamientos por fracturas o intervenciones quirúrgicas. La atrofia es difusa, al contrario que en la denervación, que es localizada. La denervación es en una parte específica donde digamos, esa parte o esos nervios estimulan a un músculo en específico. En el caso de la atrofia por inactividad es todo el órgano afectado. Atrofia neurogénica, que es por denervación de la musculatura. Esa musculatura deja de recibir estimulación nerviosa y también disminuye el tamaño y el tono y el tamaño. Hay pérdida de los miocitos que se sustituyen por tejido conectivo. Hay atrofia por inactividad también, porque al dejar de recibir esa estimulación nerviosa, digamos, no va a responder al estímulo o a lo que el individuo quiere, es decir, al movimiento. Atrofia isquémica, ya lo vimos también, disminución del volumen del órgano por alteración en el suministro de oxígeno. Atrofia por inanición, que puede ser por falta de nutrientes o por enteropatía, es decir, hay una nutrición adecuada, pero el individuo al tener esa
esa dificultad para absorber esos nutrientes por alguna enteropatía es casi lo mismo como si no estuviera recibiendo una alimentación adecuada. Hay disminución o deficiente producción de enzimas digestivas, hay movilización de lípidos, incluso se moviliza, mejor dicho, tejido lipídico de lo que es la médula ósea y de la parte del corazón, de todo lo que es la grasa pericardíaca o la grasa periarterial coronaria. Atrofia por compresión, que ya lo vimos en el caso de órganos que crecen o estructuras que crecen de una gran manera y van empujando o van limitando el crecimiento de órganos vecinos. Atrofia endocrina por trastornos hormonales, atrofia de la tiroides, por ejemplo, por lesiones adenohipoficiarias, atrofia por agotamiento, por trabajo excesivo de una estructura orgánica. Hay un incremento de la actividad enzimática catabólica que destruye la célula. Como les decía, hay mucho músculo, por ejemplo, en caballos de carrera, cuando son sometidos a una extensa actividad física a la cual no están acostumbrados, se comienzan a liberar enzimas catabólicas que lo que hacen es destruir ese músculo. Por supuesto, esas enzimas al destruir el músculo, va a disminuir su tamaño. ¿Cómo vamos a ver un órgano con atrofia? Macroscópicamente, lo que más nos va a llamar la atención es una disminución en el volumen del órgano. Ya les dije, para hablar de atrofia, ese órgano tuvo primero que llegar a su tamaño normal, a su tamaño original y después reducir. Entonces vamos a ver una disminución en el volumen de ese órgano. Por supuesto, vamos a ver una disminución del peso, un cambio de color, lo vamos a ver de un color más opaco porque está reduciendo su tamaño, un aspecto más reseco, pero tiene que ver sobre todo con la cápsula, de consistencia dura, de cápsula arrugada con vasos tortuosos y prominentes. Se ven los vasos muy grandes porque hay atrofia del órgano, pero no hay atrofia de los vasos. Entonces, el vaso está normal, o los vasos, mejor dicho, están normales, pero al órgano verse más pequeño, los vasos se ven o sobresalen. Pero no quiere decir que los vasos están grandes. Lo que está grande es lo que está pequeño, mejor dicho, el órgano. Y en cuanto a la cápsula arrugada, tiene que ver básicamente con lo mismo. Hay una atrofia del órgano, o sea, el órgano disminuye su tamaño, pero la cápsula no. O sea, la cápsula mantiene su tamaño original. Es como si una persona se pusiera una camisa muy grande. Disminuye el tamaño del órgano, pero no de la cápsula. Y microscópicamente, puede haber disminución en el volumen de la célula o en el número de la célula, dependiendo, o ambas incluso. Hay degeneración, las células se van a ver más condensadas, más pequeñas, con núcleos igualmente más pequeños, más hipercromáticos y en algunos casos puede haber hasta necrosis. Entonces, siguiendo con la misma gráfica, vemos que está el esbozo embrionario, el órgano alcanza un tamaño normal, un tamaño esperado y posteriormente disminuye su tamaño. Aquí tenemos un ejemplo de atrofia e hiperplasia nodular hepática. Esto que vemos aquí es la vesícula. Fíjense que la vesícula está casi más de una cuarta del tamaño del óvulo. O sea, hay una atrofia del hígado, pero no de la vesícula. Ese hígado está visiblemente más pequeño, obviamente con menos peso reducido, de un color mucho más amarronado, más oscuro, más opaco. Y todos estos nodulitos que vemos aquí, eso lo vamos a ver más adelante, es lo que se conoce como hiperplasia nodular, que son intentos del hígado por tratar de regenerarse. Se regeneran o intentan regenerarse de manera nodular. Es el caso de una cirrosis hepática. Esta sería entonces la comparación entre lo que es la atrofia, hipertrofia, hiperplasia y metaplasia. Esto lo vamos a ver más adelante, nos quedamos ahorita con lo que es la atrofia. Es un decrecimiento en el tamaño celular o una disminución en el crecimiento del órgano, o en el tamaño, mejor dicho. Una disminución en el tamaño del órgano. Si ocurre en muchas células, el órgano también disminuye, puede afectar cualquier órgano, músculo, corazón, riñón, encéfalo. Bueno, ya vimos una gran cantidad de tipos de atrofia. Otro ejemplo de atrofia testicular en caninos.
Fíjense que el epidídimo igualmente está del mismo tamaño del órgano par, pero el testículo está más pequeño. ¿Cómo sabemos ahí que es atrofia? Porque vimos la historia clínica del paciente y vimos que ese testículo antes estaba de tamaño normal y ahora está más pequeño. Por verlo así no vamos a saber si es atrofia o si es atrofia cerebral. Un cerebro a la izquierda de una persona de unos 30 años y del lado derecho de una persona de 90 años, considerablemente más pequeño, de menor peso, y fíjense el espacio que hay entre las circunvoluciones cerebrales que se ven mucho más grandes en comparación con el de la izquierda. ¿Cuál es el joven? El más grande. Y el más pequeño. Otro de los trastornos, ahora que sería todo lo contrario, la hipertrofia, un mecanismo de adaptación tendiente a restaurar la función de un órgano o parte de este. Hay un incremento en el tamaño del órgano, puede ser por incremento en el tamaño de la célula o por, incremento. Entonces vamos a ver que el órgano aumenta su tamaño por un incremento en el tamaño de su célula. Si fuera hiperplasia, vemos que el órgano aumenta su tamaño, pero es por un incremento en el número de células. En este caso, en hipertrofia, el órgano aumenta el tamaño por un incremento en el tamaño de su célula. Puede ser una hipertrofia adaptativa o puede ser una hipertrofia hormonal. De igual manera, el órgano va a estar aumentado de tamaño. En el caso de la hipertrofia adaptativa, como su nombre lo indica, el órgano se adapta para mantener la función. Entonces, por pérdida de la función de un órgano par o por parte del mismo, al verse alterado la función del órgano par, el otro aumenta su tamaño, aumenta el tamaño de sus células para tratar de llevar la función tanto de él como la del órgano par. La pérdida de un pulmón, al contrario, se expande y ejerce la función del faltante. Una parte del pulmón incrementa su tamaño y ejerce la función de él y del otro. En el caso del corazón, por deformidades valvulares o por hipertensión, causan hipertrofia cardíaca. Cuando es muy común en el caso de hipertensión, al haber una tensión tan alta o encontrarse esa resistencia para el paso de la sangre, el corazón tiene que aumentar lo que es la fuerza para bombear sangre. Y al aumentar esa fuerza para tratar de bombear sangre, esto genera el crecimiento del órgano para, el mecanismo de adaptación para que el corazón tenga más fuerza al momento de bombear y pueda romper esa hipertensión que está ahí. Sin embargo, en vez de traer beneficio, lo que trae es perjuicio. Hipertrofia hormonal puede ser patológica o fisiológica. En el caso de la fisiológica, la más común, una glándula mamaria o a nivel testicular. En etapa de lactancia, esa glándula mamaria es estimulada hormonalmente para incrementar su tamaño y producir leche. Y patológica o la hipertrofia hormonal patológica, en el caso de la hipertrofia, de la hiperplasia endometrial por acción de la progesterona. Cuando hay un estímulo constante de progesterona, se genera a nivel del endometrio esa hipertrofia, sobre todo se ve como nódulos que van creciendo alrededor o en la parte del endometrio por estimulación de la progesterona. Hipertrofia fisiológica funcional, en el caso del útero, de la glándula mamaria, del corazón y del músculo en caballos de carrera. ¿Por qué? Porque en el caso del corazón, al tener una mayor actividad física, se requiere que tanto el corazón como el músculo tengan un mayor tamaño para soportar esa carga de trabajo excesiva. En el caso del útero, al momento de la gestación, se requiere que ese útero incremente su tamaño para poder soportar el tamaño, valga la redundancia, del feto. Y en caso de posparto, al momento de la glándula mamaria, se requiere que esa glándula mamaria aumente su tamaño para la producción de lácteos. Hipertrofia patológica puede ser compensadora, ya les dije, en caso de órganos pares como el riñón, donde un órgano incrementa su tamaño para llevar a cabo la función del órgano vecino, del órgano par. Hormonal puede ser por alteraciones
hormonales que generen crecimiento excesivo a nivel de endometrio de la glándula mamaria, hipertrofia vicariante compensadora de órganos impares, es como una compensadora de órganos par, pero en la vicariante vamos a ver que hay un segmento del órgano que está aumentado de tamaño, porque la otra parte de ese mismo órgano sufrió alguna alteración. Estamos hablando de un solo órgano. Entonces, por ejemplo, tenemos un solo órgano que una parte está afectada y la otra parte se va a ver mucho más grande porque está tratando de llevar a cabo la función de la parte afectada y su parte. Por sobrecarga, por ejemplo, vejiga en casos de compresión prostática, donde hay una dificultad para vaciar o para orinar, la vejiga normalmente se mantiene llena, la mayor parte del tiempo se mantiene llena y como casi siempre está llena, hay una hipertrofia de la misma estructura para tratar de soportar una mayor cantidad de orina. En el caso del corazón, ya les dije, por hipertensión arterial. ¿Qué vamos a ver macroscópicamente? Obviamente un aumento del tamaño y del volumen del órgano. Vamos a ver variaciones y en la forma y la cápsula aquí va a estar tensa porque hay una hipertrofia del órgano, no de la cápsula. Entonces aquí va a ser lo contrario. Vamos a ver cómo si se colocar una camisa que no le quede, una camisa pequeña. Porque el órgano aumenta de tamaño pero la cápsula no. Y microscópicamente vamos a ver un aumento en el caso de la hipertrofia, vamos a ver un aumento en el tamaño de la célula se va a ver mucho más grande, aumenta de tamaño, y vamos a ver fibroplasia o crecimiento también del tejido fibroso. Esto en el caso de una hipertrofia cardíaca de ventrículo izquierdo, lo que les comentaba. Aquí el corazón lo que hace es aumentar su tamaño porque necesita más fuerza para bombear sangre. ¿Por qué necesita más fuerza para bombear sangre? Porque el individuo tiene una hipertensión arterial. Entonces, al tener una mayor tensión arterial, el corazón necesita más fuerza para tratar de romper esa tensión y distribuir, digamos así, o bombear la sangre. Entonces, ¿qué hace el corazón? Incrementa el tamaño de sus células para tener más fuerza al momento de bombear. Pero como les decía, es más el perjuicio que el beneficio, porque fíjense apenas lo que quedó de cavidad ventricular, un espacio muy pequeño. O sea, el músculo es muy grande, pero la cantidad de sangre que va a llegar al corazón va a ser muy poca. Microscópicamente vemos visible cómo visiblemente se ve aumentada el tamaño de la fibra muscular. Hipertrofia de la próstata. Esto es muy común en perros y en personas, en el hombre, donde vemos, todo esto que vemos aquí es la próstata y esto que vemos aquí es la vejiga. Entonces fíjense el gran tamaño de la próstata, por aquí va desde la vejiga va la uretra en esta parte prostática y toda esta sección de la uretra que pasa por la próstata está siendo reducida. Entonces ahí el individuo va a tener una dificultad para poder vaciar la vejiga se va a empezar a llenar y como va a ser difícil para el individuo vaciar la vejiga, en la mayor parte de la vida la vejiga se va a encontrar llena de orina. Y también vamos a ver una hipertrofia de la vejiga urinaria porque tiene que soportar esas grandes cantidades de orina que se dificulta vaciar por el tamaño de la vejiga. ¿Eso se corrige con cirugía? No, en el caso de humanos con tratamiento. Y no sé, el problema es que hay que atacarlo a tiempo porque si evoluciona una hiperplasia puede llevar después a un cáncer. Pero sí se trata con medicamentos. Hipertrofia vicariante en el hígado, lo que les decía, es un solo órgano, pero que hay secciones que están aumentando o que han aumentado su tamaño. Como por ejemplo se ve aquí. Son zonas como que sobresalen. Acá, porque está tratando de incrementar su tamaño para recuperar o mantener la función del órgano. Óseo congénito en corderos de gran tamaño. Hipertrofia compensadora en riñón, fíjense el riñón derecho con el riñón izquierdo, aumentó de tamaño el riñón derecho para llevar a cabo la función de ambos. Hiperplasia es muy parecida a la hipertrofia, en este caso hay también un incremento en el tamaño del órgano,
pero se da por un incremento en el número de células que ese órgano necesita. En el caso de la hipertrofia se daba por un incremento en el tamaño, en el caso del tamaño de la célula. En el caso de la hiperplasia se da por un incremento en el número de células. Esta a su vez puede ser adaptativa o puede ser hormonal. Dentro de esas tenemos la adaptativa fisiológica, que es básicamente lo mismo que veíamos ahorita con la hipertrofia compensadora. Por pérdida de un riñón se ocasiona hiperplasia del contrario. Una infección da lugar a una hiperplasia linfoide, por pérdida de sangre se produce hiperplasia de eritrocitos. Hiperplasia adaptativa patológica, hiperplasia de la próstata en perros viejos asociada a procesos inflamatorios crónicos o por baja de estrógeno, lo mismo que veíamos ahorita. Hay un incremento en el tamaño de la próstata, pero en este caso hablamos que se da por un incremento en el número de células por estimulación o por baja estimulación hormonal. Por ejemplo, al haber esa baja estimulación por parte de andrógenos o de testosterona, esto genera que estas células prostáticas comiencen a aumentar y el órgano también aumenta. Hiperplasia hormonal fisiológica, hiperplasia de las glándulas mamarias uterinas o de las glándulas uterinas o de las glándulas mamarias asociadas a la pubertad o la preñez. De igual manera, se requiere que esa glándula mamaria sea más grande, por tanto, incrementa no solo el tamaño de la célula, sino el número de las células. Hiperplasia e inflamaciones crónicas en las que existe fibrosis, por ejemplo, la cirrosis hepática, lo que les decía, todo esto son nódulos de células que han proliferado, incrementa el número de las células y el crecimiento se observa macroscópicamente en forma de nódulos. Entonces, en este caso, en esta foto de cirrosis hepática, hay dos alteraciones del crecimiento. Hay una hiperplasia nodular y además hay una atrofia del órgano. Hiperplasia interdigital, hay un sobrecrecimiento también acá de lo que es la pezuña. Hiperplasia prostática quística en perros, se ven como burbujitas. Esto es la próstata abierta así por la mitad. Se abre así. Y al momento de abrirla lo que encontramos fue toda esta gran cantidad de nódulos o de quistes que están ahí. No sabemos que es un quiste porque lo abrimos y lo que hay en su interior es líquido. Pero un nódulo lo abrimos y no hay líquido, hay tejido como tal. Pero en este caso, al abrirlo y contener en su interior el líquido, hablamos de un quiste. Todo lo que sea crecimiento, ya sea en general o en forma nodular o en forma quística, se dice que es una hiperplasia. Hiperplasia del piso de la vagina, en este caso una perra en celo, donde también se aumenta considerablemente el tamaño de la vulva. El aspecto macro y micro varía de acuerdo al tejido afectado y la causa. Vamos a ver, todo lo que acabamos de ver, mejor dicho, son alteraciones hiperplásicas y vemos que varía en cuanto al color, en cuanto a la forma, en cuanto al tamaño, todo va a depender del órgano afectado. Hiperplasia glandular, hablamos de hiperplasia glandular cuando hay un incremento en el tamaño de un órgano, del epitelio y del número de las células. De la epidermis vamos a ver que hay un engrosamiento del estrato espinoso. Eso se ve mucho en sobre todo en perros, a nivel de los codos, que se ve como una zona más engrosada, incluso a veces a nivel acá de las caderas, pero sobre todo se ve a nivel de los codos. Al estar en contacto tanto con el piso, se genera un engrosamiento de esa zona o un engrosamiento de ese estrato espinoso para tratar de soportar la injuria del contacto constante con el piso. ¿Cuál es la etiología de esta hiperplasia? Puede ser endocrina por un desbalance hormonal, puede ser por agentes biológicos, virus o parásitos. Por ejemplo, en el caso de los virus, la viruela, que genera un sobrecrecimiento o lesiones de esas características. Puede ser adaptativo, ya lo veíamos, hiperplasia eritrocitaria por hipoxia en altitud. Sabemos que en zonas altas hay una disminución en los niveles de oxígeno.
Entonces, en este caso, por adaptación, hay un incremento en la producción de eritrocitos por parte de la médula ósea para tratar de llevar una mayor cantidad de oxígeno al tejido. Ya lo veíamos epitelial en caso de callos o verrugas, puede ser glandular, en el caso de glándula mamaria por la preñez, linfoide, amígdalas, placas de Peyer en el vaso, sobre todo cuando hay infecciones, que son tejidos que están reactivos, que están activos combatiendo una infección. Mieloide, en el caso de la anemia, se genera o se intenta restituir los niveles normales de eritrocitos. Regenerativas, en el caso del hígado, como vimos en la foto, se veían varias secciones del hígado que estaban tratando de regenerar. Cualquiera sea el caso de ellas, vamos a ver siempre hipercelularidad, es decir, un incremento en el número de células de ese órgano, de ese tejido. Y macroscópicamente vamos a ver que ese órgano va a estar aumentado de tamaño, de mayor peso obviamente, y con la cápsula más tensa, más estirada. Acá ejemplos de hiperplasia nodular en páncreas, fíjense el tamaño de ese páncreas, está bastante engrosado si lo comparamos con cuando vimos el caso de la necropsia demostrativa, donde el páncreas era mucho más delgado, aquí se ve bastante engrosado. Microscópicamente vamos a ver acá nódulos bien definidos sin evidencia de compresión del parénquima normal, que sería esta parte de aquí, y vemos toda esta parte de acá, aquí se ve completa la diferencia, que sería este nódulo, que es el que está creciendo. Esa es la diferencia en cuanto al aspecto, en cuanto al color y en cuanto al tamaño. Hiperplasia prostática, que también vimos. El tamaño de la próstata aumentada de tamaño en comparación con la vejiga, es más grande que la vejiga. Microscópicamente vamos a ver esa próstata con lobulillos con adenómeros quísticos e hiperplásicos, que es todo esto que vemos acá. De esta estructura debería verse toda así como se ve acá. Más pequeña, y fíjense el tamaño que se ve acá. Son estructuras grandes, comienzan a crecer y se llenan en su interior de líquido en comparación con la estructura normal que debería tener. Y una próstata hipertrófica también se vería así microscópicamente. Normalmente hay hipertrofia e hiperplasia, pero en el caso de la hipertrofia lo que vas a ver es una mayor cantidad de esta misma estructura. Otra de las anomalías adquiridas es la metaplasia, que es la sustitución de una variedad de células maduras por otro tipo de células maduras. Cuando hablamos de sustitución, no es una transformación. Es decir, hay un tipo de célula que es sustituida por otra. De la más común es la metaplasia escamosa, que es la sustitución del tejido del epitelio cilíndrico ciliado respiratorio por un epitelio estratificado. Entonces se sustituye ese epitelio cilíndrico ciliado por un epitelio estratificado, que es, como lo vimos en la primera lámina, es un epitelio que tiene una capa tras otra. Se puede presentar en vejiga urinaria, en conductos glandulares y en el cuello uterino, en epitelio de la pelvis renal también por deficiencia de vitamina A, en tejido conectivo, en áreas del cartílago o hueso, y frecuentemente se observa ese tipo de metaplasia en tumores mamarios, donde se sustituye un tejido por otro. En el caso de esto es muy común también observarlo en las personas fumadoras crónicas, donde ese tejido o ese epitelio cilíndrico ciliado se sustituye por un epitelio estratificado. Y al sustituirse por ese epitelio estratificado, todo lo que es la parte de la tráquea, desde la tráquea hacia abajo, se pierde esa producción de moco porque se está sustituyendo la célula ciliada, y eso sabemos todos que es la primera barrera de defensa que tiene el tracto respiratorio para contrarrestar el ataque de algunos agentes en general, pueden ser virus o pueden ser bacterias. La displasia es la pérdida del patrón celular normal con pérdida de orientación y de uniformidad.
En el caso de tejidos adultos, podemos verlo en epitelios de piel, aparato gastrointestinal, respiratorio, cuello uterino y la vagina. Una vez que hablamos de displasia, es muy probable que eso evolucione a una neoplasia maligna, porque ya en la displasia vamos a ver alteraciones en la forma, en el tamaño y en la orientación de la célula. O sea, vamos a ver incremento de la relación núcleo-citoplasma, se pierde esa relación núcleo-citoplasma, vamos a ver núcleos que abarcan casi toda la célula, vamos a ver hipercromasia nuclear, o sea, el núcleo se ve mucho más oscuro, con un mayor número de mitosis. En el caso de la anaplasia, ya ahí sí hablamos de procesos malignos, es decir, que se observan durante las neoplasias malignas, hay una regresión de las células primitivas poco diferenciadas. ¿Qué quiere decir células primitivas poco diferenciadas? Que son células que su forma y su tamaño se encuentran tan alterados que es imposible reconocer de dónde provienen. Son células muy inmaduras que se ven en la lámina microscópica, se ven muy inmaduras y no hay o no existe manera, digamos, morfológica de poder determinar cuál es el origen de esas células. Una vez que se observan esas células primitivas que están poco diferenciadas, estamos hablando de una neoplasia de carácter maligno. Células grandes, se van a ver células grandes de diferentes tamaños, con núcleos bastante oscuros, con mitosis anormales, y en el caso de este fenómeno es irreversible, como les decía, frecuentemente vistos en neoplasias malignas. Entonces, cuando veamos esas células de gran tamaño, con núcleos muy grandes, en comparación con la célula original, con núcleos muy oscuros de un color morado intenso, hablamos de una anaplasia, y ya sabemos que eso es señal de una neoplasia maligna. El término anaplasia es válido para células parenquimatosas de las neoplasias, como les decía. La falta de diferenciación o neoplasia se considera un sello de transformación maligna. Entonces ya les dije, al haber células de gran tamaño, con núcleos muy grandes, con esos núcleos de un color morado intenso, hipercromático, con una gran cantidad de mitosis atípica, ya indudablemente hablamos de que estamos ante la presencia de una anaplasia y que eso es signo inequívoco de una neoplasia maligna. Incluso vemos nucleolos que no deberían ver. Esa es otra característica de la anaplasia. Acá tenemos un ejemplo de anaplasia en vejiga urinaria. Vemos los núcleos aumentados de tamaño. Fíjense aquí, por ejemplo, aquí hay un núcleo que abarca toda la célula, acá también. Vemos células de diferentes tamaños, células grandes, otras células más pequeñas, como la que está aquí, por ejemplo. Células, por ejemplo, esta célula en forma de gota, células que son redondas, es decir, incluso esta que está aquí alargada. Vemos células de diferentes tamaños, de diferentes formas, con núcleos muy grandes, núcleos muy oscuros. Fíjense el color de estos núcleos, son núcleos hipercromáticos. Todo esto, si lo llegan a ver en una lámina microscópica, son signos de anaplasia y a su vez de neoplasia maligna. Todas esas características son características de anaplasia que se ven en tumores malignos. En el caso de la displasia, puede ser ocasionado por defectos genéticos hereditarios, por algunos venenos o por agentes infecciosos. Macroscópicamente va a variar el órgano en cuanto a su tamaño, en cuanto a su forma, pero lo que más nos interesa en este tipo de alteración es las características micro. Vamos a ver células desordenadas con cambio en el tamaño y en la forma y en la tinción, de igual manera se van a ver también hipercromáticas, como por ejemplo, si tenemos un salón de clases y hay 5 líneas de pupitres uno detrás del otro. Yo les digo, hagan grupo, por ejemplo. Todos se van a reunir y van a hacer un grupo aparte. Y se van del salón, dejan el salón así tal cual como estaban al momento de hacer el examen. Entonces se pierde esa uniformidad donde había un pupitre detrás del otro y vamos a ver pupitres regados por todo el salón. Es un ejemplo de lo que ocurre en la displasia. Se pierde esa uniformidad que había de una célula al lado de la otra y lo que vamos a ver es un desorden en cuanto a la distribución de la célula, en cuanto al tamaño, en cuanto a la forma.
Vamos a ver entonces células desordenadas, anormales, con tamaño y forma variable. Esto es lo que vemos. Aquí hay un corte de piel, un epitelio normal escamoso estratificado. Lo que les comentaba yo acá, fíjense la disposición de las células, una al lado de la otra, bien distribuidas. Por ejemplo, aquí se distribuyen de manera vertical, acá se distribuyen de manera horizontal, más o menos del mismo tamaño, de la misma forma. Y en el caso de una displasia vemos que hay un desorden completo, donde, por ejemplo, aquí hay una forma de crecimiento como de remolino circular, aquí crecen hacia arriba, aquí hacia abajo, aquí hacia acá, entonces se pierde toda esa uniformidad que debería haber en el tejido y hay un crecimiento desordenado, que es lo que quiere decir displasia. Dis de desorden y plasia de crecimiento desordenado. Vemos células, si hacemos un acercamiento, vemos células de diversos tamaños, células grandes, otras más pequeñas, con un núcleo grande, otros núcleos más pequeños, con un crecimiento totalmente desordenado. Este en el caso de la metaplasia del epitelio respiratorio, fíjense lo que les decía, vemos el epitelio cilíndrico ciliado, acá se ven los cilios con células caliciformes, acá bien formadas, y hay una sustitución de todo ese tejido, de todo ese epitelio, cilíndrico ciliado con células caliciformes, se sustituye por un epitelio escamoso. Entonces vamos a ver cómo se ven aquí varias capas de esas células escamosas una sobre la otra, que es lo que se conoce entonces como una metaplasia escamosa. Y aquí en esta lámina se observa perfectamente. Aquí vemos los cilios en esta parte superior de ese epitelio respiratorio, todo el epitelio cilíndrico ciliado bien definido, y a ese nivel vemos que hay una capa de células tras otra. Hay sustitución de este epitelio cilíndrico ciliado por estas células escamosas una sobre la otra. ¿Y por qué ocurre eso? En este caso se trata de una persona fumadora crónica. El perjuicio o el daño del humo del cigarro cada vez que pasa por las vías respiratorias hace que ese epitelio cilíndrico ciliado sea sustituido por un epitelio escamoso, porque el epitelio escamoso es un epitelio que permite una mayor resistencia a la injuria que provoca el cigarro o el humo del cigarro cada vez que pasa. Entonces se sustituye ese tejido o ese epitelio cilíndrico ciliado por este epitelio escamoso para tratar de soportar mejor el daño que provoca o la lesión o la injuria que provoca el humo cada vez que pasa por las vías respiratorias. Sin embargo, por ejemplo, si el individuo deja de fumar, de igual manera como se sustituyó el epitelio cilíndrico ciliado por ese epitelio escamoso, ocurre lo mismo. Se sustituye ese epitelio escamoso por nuevamente el epitelio cilíndrico ciliado, porque ya no hay un daño o una injuria que digamos que soportar en esa zona. Aquí gráficamente, lo que les acabo de hablar de la metaplasia, vemos un epitelio pseudoestratificado a nivel respiratorio y es sustituido por un epitelio escamoso, donde hay una célula tras otra, para, como les dije, tratar para soportar mejor o resistir mejor a la acción del humo del cigarro. Metaplasia mucosa o basal, como secuela de infección por nematodes. Todo esto que vemos aquí, que parecen como nódulos o circulitos, son zonas donde hay una metaplasia, donde se sustituyó el tejido del estómago por un epitelio escamoso. ¿Por qué se ve así en forma de círculo? Porque en cada punto que vemos allí o en cada nódulo que vemos allí había un parásito pegado. Por supuesto, ese parásito allí pegado lesiona lo que es la mucosa gástrica y como respuesta el organismo lo que hace es engrosar ese tejido para soportar mejor el daño que está provocando allí el parásito. Entonces, a lo que retiraron todos esos parásitos de ese estómago o de ese abomazo, lo que vamos a ver entonces es esas zonas que se ven aumentadas de tamaño, con un incremento en el tamaño, pero es producto de la formación o la sustitución por ese tejido, por esa metaplasia escamosa. Si el animal hubiera quedado vivo y se desparasita,
probablemente luego del tiempo todas esas zonas que se ven allí aumentadas de tamaño regresen a su forma original, porque ya no hay parásitos que estén constantemente lesionando el tejido. Y básicamente, al igual que en el respiratorio, lo que es un mecanismo de defensa para tratar de soportar mejor o de resistir a la injuria provocada por un agente externo. Ya.